Buenos días, los saludo a todos ustedes muy amablemente y deseo que estén en excelentes condiciones mentales y expresivas en este domingo 10 de marzo del 2024. Como saben ustedes, siempre nosotros traemos una serie de opiniones, de lecturas y también damos lanzamiento a nuevas alternativas de disquisiciones que tengan que ver con el devenir actual de Colombia, de Latinoamérica y del mundo. En este caso, pues nosotros somos más específicos y traigo aquí un escrito importantísimo de esta señora que se llama Lucero Martínez Casab, que en el portal La Nueva Prensa, La Verdad Sea Dicha, ella habla de la inteligencia artificial, una inteligencia que sigue estando y que estará por mucho tiempo, entre comillas. Entonces, es importante, por tanto, es crucial que nosotros entremos a dilucidar y a aclarar acerca de todas estas temáticas que están correlacionadas íntegramente con lo que llamamos por ahora inteligencia artificial. Vamos a darle lectura a este escrito porque me parece actual. De todas maneras, ella, de manera descarnada, de forma abierta, describe lo que son estas prerrogativas o estas luces que están asociadas a lo que llamamos inteligencia artificial y cómo a su vez este tecnocratismo está asusado y lo quieren establecer como norma de parangón para que sea adoptado como una regencia que dirija los destinos de nuestros países y especialmente el colombiano. ¿Por qué? Porque precisamente muchos periodistuchos, muchos opinadores que de verdad no tienen ni los amarres ni los conocimientos específicos en esta materia, quieren darnos cátedras y luces acerca de cómo se debe dirigir este país con base en los tecnócratas. Entonces, démosle lectura a esta columna que se llama La inteligencia artificial de los tecnócratas por Lucero Martínez Casab. En estos días fue noticia que el ex senador, escritor y empresario Gustavo Bolívar fue designado por el presidente Petro como director del Departamento para la Prosperidad Social. Llovieron las críticas de la oposición sobre este nombramiento, argumentando que el señor Bolívar no tenía el perfil técnico para el cargo, que el presidente lo nombraba simplemente porque era afín a su política. El mayor argumento de la oposición es que los cargos públicos lo que se necesita son tecnócratas, entendiéndose con esto personas con un saber específico en un puesto de gobierno y pare de contar, es decir, una máquina o una inteligencia artificial sin una concepción antropológica del ser humano, sin posición política y que no tenga ética, es decir, funcionario disociado, escindido, alienado por su profesión, solo con un interés, el dinero. La élite política y económica del país está plagada de tecnócratas, profesionales muy preparados en sus áreas que han dominado los cargos del Estado desde hace 200 años. Hay que volver a decirlo, son egresados de las más costosas universidades de Colombia, del extranjero, han permanecido años terminando de formarse en el exterior con doctorados y postdoctorados. No obstante, ¿qué han hecho por el país? ¿Dónde están las grandes obras de infraestructura que muy seguramente vieron en Nueva York, Londres, París? ¿Dónde está la reforma agraria? ¿Dónde están los científicos en sistemas? ¿Dónde está la industria de ingeniería de alimentos? ¿Dónde está el fortalecimiento del teatro, de la danza, de la pintura? ¿Dónde están los grandes centros científicos de medicina, de biología marina, de psicología? Cada uno de estos sectores tiene un atraso de décadas, por no decir de siglos. Los líderes verdaderamente honestos e interesados deben suplicar a los ministerios para que destinen partidas presupuestarias que terminan siendo limosnas. Estos tecnócratas se capacitan en el extranjero para robarse el dinero del Estado como vulgares pillos de esquina. La gran mayoría de estos especialistas
No han caminado sus ciudades ni el campo. Salen del carro de la familia para el carro personal, de ahí al avión para el exterior y regresan para los carros oficiales de sus cargos. No conocen el país, solo saben de él por lo que oyen en sus oficinas. Cuando son provincianos que logran superarse, anhelan parecerse a los tecnócratas de la élite, hasta que lo logran olvidándose de trabajar honestamente por la gente pobre de sus pueblos. ¿Con qué autoridad moral cuestiona la oposición que el presidente Petro nombre a Gustavo Bolívar un señor incorruptible, honesto, trabajador, como son millones de colombianos, como director de ese departamento, si ese movimiento político tiene las cárceles llenas de sus tecnócratas presos por multiplicidad de delitos? Desde tiempos inmemoriales siempre han existido las personas que se ufanan de ser especialistas en un quehacer independiente de una posición política, de un sentimiento o de principios éticos. Privilegian los procesos, las normas, los métodos por encima de lo humano. Neurólogos que son el culmen del narcisismo, porque conocen algo del funcionamiento cerebral, fríos, indolentes con sus pacientes. Economistas que con posgrados en Estados Unidos son incapaces de darle fórmulas de estabilización financiera a comunidades que viven cerca de la riqueza del mar. Administradores con doctorados en gerencia pública que no saben aterrizar las políticas públicas en los sectores más marginados del Pacífico colombiano, ni del Magdalena Medio, ni de la Amazonía, ni de la Guajira. Se conforma con supervisar los proyectos cercanos al centralismo, con grandes carencias de empatía, de solidaridad, de sentido de lo inmediato, como para trastocar un plan y darle prevalencia a una población extremadamente vulnerable. ¿O acaso los niños de la Guajira empezaron a morirse en el 2022? A la subjetividad de la oposición, en términos generales, le cuesta mucho comprender holísticamente al ser humano, al planeta, a la vida. Tiene una concepción fraccionada de cómo son las cosas. Son especialistas en disociar los procesos. Encarna lo que tiene la modernidad de negativa, un yo expansivo, abusivo, codicioso, que se toma a sí mismo como inicio y fin de los procesos políticos y sociales, despreciando el nosotros. Con una inteligencia y una sensibilidad artificiales porque son vacíos de contenido compasivo, con un uso de razón atrofiado, incapaz de prever de que, así como vamos de egoístas con los demás, las guerras nos llevarán a la desaparición. Nos aterra la inteligencia artificial, pero lo que debería horrorizarnos es que de tanto anularnos las virtudes de sentir y razonar, nos estamos convirtiendo en humanos, robots llevando una vida artificial. Las instituciones del Estado están carcomidas por corrupción mar adentro. Una entidad como el Departamento para la Prosperidad Social, que tiene un presupuesto alrededor de los 10 billones de pesos, ha soportado una corrupción descomunal en los gobiernos anteriores, donde hubo directores graduados en administración de empresas, economía, ingeniería, derecho, etc., pero con poca eficacia en sus realizaciones. Lo urgente y vital para el presidente es proteger el dinero con el que se trata de mitigar la gran desigualdad en las condiciones de vida de los más vulnerables de Colombia y ejecutar las obras necesarias que mejoran la existencia de la gente pobre. Un empresario exitoso como el señor Bolívar no lo fuera si no tuviera los conocimientos mínimos para planificar, organizar, destinar y ejecutar grandes sumas de dinero. Con su experiencia en el Estado, sabe cómo es la cosa pública y sabrá rodearse de excelentes funcionarios. La subjetividad de la oposición debería avanzar más allá de su codicia, egoísmo e individualismo, pues la modernidad se está hundiendo. De tanto vivir en las ciudades en medio del cemento, del hierro, del plástico, enfrente de tantas pantallas, nos hemos olvidado que
que no es que pertenezcamos a la naturaleza, no, es que somos naturaleza. La naturaleza crea espirales de vida, crea lazos, la naturaleza no divide. Solo los humanos tenemos el potencial para disociar las partes de la tierra que producen la vida, y cuando hacemos eso, sobre todo la cultura occidental, llevamos las cosas hacia la muerte. Si no asumimos el futuro desde lo colectivo, desde la ayuda mutua, pereceremos todos, como es el anuncio de los grandes estudiosos de las sociedades humanas. La inteligencia es artificial cuando no está al servicio de la vida. Servir al pueblo no es hacerlo con tecnócratas, con la mera técnica, no, es hacerlo de forma integral, porque los humanos somos seres de la naturaleza. Una unidad que piensa y siente con todo el derecho y con todo el cuerpo. Este excelente escrito termina aquí. Y entonces creo que bajo este aspecto y con base en esta lectura que nos invita a pensar, la reflexión tiene que ser específica en cuanto a lo que significa la existencia humana. ¿Para qué entonces tener tecnócratas que corrompen, que difuminan todos los dineros públicos y que tienen el deber casi que específico y subliminal de agrandar fortunas que muchas de ellas ni siquiera a ellos le pertenecen? ¿En dónde está, por tanto, regodeado esa dosis de agradecimientos, entre comillas, que ellos tienen por ciertas personas que le dan empleo, a sabienda de que el empleo es un intercambio de una función humana donde usted ejecuta un trabajo y a su vez usted recibe una contraprestación por esos servicios que muchas veces se expresa en salario? ¿Por qué tenemos que ser agradecidos entonces con las personas que están acabando con el planeta, cuando ya sabemos que este monopolismo hegemónico que se expresa en ciertas versiones de un capitalismo que nunca va integrado a lo que es el proceso de generación humana o la estabilidad de la naturaleza, y que hoy día está siendo cuestionado por su inoperancia? A final de cuentas, esta gente termina agachando el lomo. Pues yo sí me doy ese orgullo, que yo nunca lo hice durante mi desempeño profesional. Y de verdad que nunca me interesó si salía por una puerta o por otra. Alrededor del mundo no hay otro parecido, ni siquiera a 6 millones de años luz. Y vuelvo y repito, un conocimiento interesantísimo que se extrae de esto, de la geología, de la geominería. Y es que los dinosaurios vivieron y fueron felices durante 56 millones de años. Y por lo menos nosotros tenemos la conciencia, el deber y el pragmatismo específico para destruir cualquier meteorito natural que se aproxime a la Tierra. Posiblemente los otros meteoritos no naturales o de otros planetas serán de menor tamaño, así que también serán sujetos de destrucción. Pero todo esto que está enfrascado dentro de lo que llamamos el planeta, que estas personas quieren subvertirlo dentro de lo que llaman el concepto global, está completamente en desuso. Las alternativas para subsistir dependen intrínsecamente de este periodo difuso y de transición que estamos teniendo, donde vamos hacia opciones sociales mucho más abiertas, consensuadas, y donde estas
clases de prácticas impuestas, casi que obligatorias, y con el bombardeo de todos estos medios, periodistas subyugados, rastreros, completamente mediocres, y que no les interesa nada de lo que significa la función de la transmisión de bienestar o de buenas nuevas, sino simple y llanamente estar arrodillados ante un salario que solamente ellos gozan y usufructúan. Así que les dejo este escrito, les agradezco bastante que me hayan escuchado, que hayan pues tenido esta paciencia para poder estar pendiente de la lectura de este gran escrito de parte de la nueva prensa, y que nosotros sabemos muy bien que significa mucho para todos nosotros. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos por toda la colaboración prestada en este respecto. Sabemos que todo esto significa para nosotros una gran alternativa. Ya hay otras opciones, existen otras rutas en las cuales nosotros podemos pensar. El planeta sigue padeciendo de los antropismos estos que estamos conociendo, se sigue calentando. Y claro que los capitalistas y especialmente los monopólicos están bastante preocupados y no saben qué hacer. Lo han expresado en varias conferencias, incluso hasta departamentos de inteligencia de varios países han dicho de que el reto de la Tierra ante todas estas problemáticas de carácter global que estamos padeciendo, como es el deshielo, el calentamiento, la influencia de nuevos fenómenos geoantropomórficos que estamos teniendo aquí en la Tierra, y que más adelante vamos a comentar, hacen de que la base sustancial de cualquier economía, que puede ser hasta lo que se llama el consumo, y que nosotros lo enfatizamos en lo que es la clientela, la pacientela o los consumidores, se aniquile. Entonces, si eso no existe, ¿hasta dónde va a llegar la base de sus riquezas? ¿Cómo van a poder sostener estos monopolios? ¿Y cómo van a seguir floreciendo? Si compartimentar o compartir o de algún otro aspecto para ellos no significa nada, entonces estamos ante una disyuntiva bastante crítica y que pone en riesgo no solamente la existencia de los humanos, sino de todo el planeta Tierra. Pues no crean tanto de que esta guerra nuclear podría ser el final de la civilización. No, podría ser un retroceso sustancial y podría tener una impactación grandísima, pero no sería comparable al golpe que recibimos hace 62 millones de años atrás con el meteorito que cayó cerca de México. No, de esto sabremos reponernos, pero ¿a qué costo? Y lo que no preocupa no es tanto que hagamos transición, sino que a su vez esta, como siempre les he dicho, son caóticas, son compulsivas, son violentas. Y creo que para eso aún no estamos preparados. Bien, muchas gracias. Yo me despido. Soy Víctor Hugo Marenco Buchholz. Muchas gracias a Lucero Martínez Casap por esta gran escrito que se llama La inteligencia artificial de los tecnócratas. Yo los espero a ustedes en otra nueva transmisión. Les expreso mis agradecimientos y pues seamos un poquito más indagantes. No solamente ser críticos, seamos más perspicaces. Que la curiosidad es la madre de todo conocimiento.
Que estén muy bien, muchas gracias. Por favor, no olviden suscribirse a mi canal, le den like y prosperemos. Aunque de pronto estemos caminando por una cornisa bien estrecha, pero hay que seguir adelante. Muchas gracias y que estén muy bien en este domingo.